Buenas tardes, jóvenes. Voy a hablarles en este momento de las células procariotas, específicamente de bacterias, plásmidos y los virus. ¿Qué características presentan los organismos procariotas? Carecen de membrana que rodee el material genético, el cual se halla más o menos disperso en el citoplasma. El ADN de cadena doble circular está cerrado. No posee histonas, que son proteínas en el ADN. Tienen tamaños comprendidos entre 1 y 10 micrómetros. Son células características de seres como las bacterias. Se dividen por bipartición. Su citoplasma no posee estructuras con membranas. Los ribosomas, que son los organelos que están presentes en el citoplasma de los procariotas, no poseen membranas y son de menor tamaño que en los organismos eucariotas. No poseen citoesqueleto. Recuerden que el citoesqueleto le da forma a la célula. Posee microestructura, microfilamentos, filamentos intermedios. Poseen un solo cromosoma circular. Aquí tienen ustedes en la imagen un organismo procariota para que puedan ustedes revisar la estructura básica que se les va a mencionar. Tienen una membrana plasmática. Aquí está la membrana. Tienen una pared celular. La membrana plasmática delimita el citoplasma de la célula. Entonces, membrana plasmática, aquí está. La pared celular es una estructura rígida que rodea la membrana plasmática y mantiene la forma de la célula. Entonces, pared celular está aquí, ¿verdad? Envolturas externas, como la cápsula y las capas mucosas, que rodean la estructura de la célula. Tienen un citoplasma que es líquido, de aspecto granuloso, con ribosomas. Están los ribosomas. 70S. El área de 70S de los ribosomas es el área donde están donde se sintetizan las proteínas. Tienen un nucleoide que no es un núcleo claramente definido, porque los procariotas no poseen núcleo. Pero ese nucleoide es una zona central de la célula donde se sitúa el material genético sin rodear por membrana, porque no hay núcleo verdadero. Se trata de un único cromosoma y varios plásmidos. Ahora vamos a hablar de plásmidos. Aquí el plásmido tiene una forma diferente a como son ellos en realidad. Este es el cromosoma de la bacteria, que parece un garabato. Todo esto es ADN. Apéndices externos. Hay flagelos, aquí los pueden ustedes observar. Eso es para la movilidad. Hay fimbrias, son como pelos que parecen parecen unos pelitos que rodean la bacteria, en este caso el organismo procariota. Con esas fimbrias ellos transfieren material genético. Aquí tienen otro modelo de una célula procariota.
como les acabo de decir, carecen de núcleo verdadero. El ADN que está aquí en el cromosoma está disperso en el citoplasma. Aunque pueden presentar nucleoides, como acabo de mencionarles, que es la región que aloja el ADN circular del cromosoma. No tienen organelos separados por membranas. Presentan una pared celular o membrana externa de composición distinta a la pared de las células vegetales y la de los hongos. La pared celular de las bacterias les da a ellas una diferenciación, porque considerando la pared, el tipo de pared, ellas se pueden clasificar en gram positivas y gram negativas. Las gram positivas poseen una pared celular gruesa de péptidoglucano. Se tiñen de azul oscuro o violeta cuando se les administra el reactivo. En el caso de las gram negativas, la pared celular de las gram negativas es más delgada, mucho más delgada que la de las gram positivas. Entonces, entre la pared celular de las bacterias hay membranas celulares de doble conformación lipídica. Hay fosfolípidos en la parte superior y fosfolípidos en la parte inferior entre la pared de péptidoglucano, que es muy delgada. También tienen esta estructura, ¿verdad?, que recibe el nombre de mesosoma. El mesosoma es una invaginación de la membrana plasmática relacionada con las técnicas metabólicas de la célula. Actúa en la división de la célula procariota en este caso. Aquí tienen otro modelo. En esta célula procariota pueden ustedes observar claramente lo que es el nucleoide. Está constituido por una molécula de ADN desnudo. Todo esto es ADN. A esto se le llama nucleoide. Recuerden, no es un núcleo verdadero, porque el núcleo verdadero tiene membrana nuclear. En el caso de las células procariotas carecen de núcleo verdadero, sin embargo, el ADN está, que es el cromosoma ese que ven ustedes ahí, está disperso en el citoplasma y está, como dice la información, desnudo. ¿Por qué? Porque carece de membrana. Además, tiene la célula procariota unos plásmidos. ¿Qué son plásmidos? Lo vamos a ver ahora. Son moléculas de ADN circular que le dan resistencia a las bacterias. Son utilizados específicamente en la actualidad para la ingeniería genética. En el caso de cuando se pretende obtener beneficios de las bacterias. Tienen un citoplasma en donde están los ribosomas. También hay inclusiones. No tienen sistemas de endomembranas, lo que son aparatos de Golgi, retículo endoplasmático, nada de eso lo hay en el citoplasma de bacterias. La pared celular le protege de los agentes externos, le da rigidez y forma. Tienen una cápsula, y lo tienen, ¿verdad? La cápsula es una envoltura compacta que tiene como función conferirle virulencia y patogenicidad. Y por último, ¿verdad?, tienen el glucocáliz, que es una malla de polímeros dispuesta por fuera de la cápsula y le brinda adherencia de la bacteria a sus huéspedes. Es decir,
le permite acercarse, ¿verdad? Y pegarse a los huéspedes. Inicialmente, el grupo de las bacterias, todas, se incluían en un solo reino, que se llamaba Monera, cuando la clasificación de los seres vivos era de 5 reinos. Era bacterias, todas las bacterias en el reino Monera. Después venían los protistas o prototistas. Después venían los fungi, después las plantas y por último los animales. En la actualidad ya no se clasifica a las bacterias en un solo grupo de moneras, debido a que a base de estudios se determinó que tienen una conformación diferente, se les agrupó en dos formas: eubacterias, que son las bacterias verdaderas, y arqueobacterias, que son las bacterias antiguas. Aquí tienen ustedes ejemplos, ¿verdad?, de bacterias verdaderas, son bacilos. Bacilos. Aquí tienen un proceso de división de la célula por bipartición. Bien, las eubacterias, vamos a ver la diferencia entre ellas. Viven en casi todos los ambientes, en el agua dulce o en el agua salada, en el suelo, en el cuerpo humano. Están rodeadas por una pared que las protege y les da forma, por un carbohidrato llamado péptido glicano. Dentro de la pared hay una membrana que rodea el citoplasma. Pueden encontrarse eubacterias con 2 membranas para mayor protección. Es lo que acabo de mencionarles de las gram negativas. En el grupo de las arqueobacterias, son muy similares a las eubacterias en su estructura, pero químicamente son diferentes. Carecen de péptido glicano en la membrana. Recuerden que les dije que tiene una pared bien delgada. La pared bien delgada es de péptido glicano, pero como la pared es tan delgada, sí tienen membranas que los diferencian. Entonces, la secuencia de ADN de los genes fundamentales son más parecidos a las eucariotas que a las de las eubacterias. Se cree que pueden ser los ancestros de las eucariotas. Pueden vivir en ambientes extremos, sin oxígeno. Se le llaman metanógenas. En el aparato digestivo de los animales. Las hay que aman la sal, que se llaman halofílicas. También las hay en las aguas termales, con temperaturas cercanas al punto de ebullición. Se llaman termoacidófilas. Termoacidófilas. Aquí tienen ustedes, ¿verdad?, una gran cantidad de bacterias. Quise mostrarles los diferentes tipos de bacterias para que ustedes tengan, ¿verdad?, idea de cómo son ellos. El estafilococo aureus. ¿Por qué estafilococo? Porque tiene forma de racimo. El streptococo piogenes tiene forma, son cocos, ¿verdad?, redondeados, pero como están uno al lado del otro, están en cadena. Están los streptococos pneumoniae, que son cocos unidos que tienen cápsulas. Fíjense, aquí hay 2 diplococos, diplo, son streptococos pneumoniae. Aquí tenemos una gran cantidad de bacilos, todos unidos, forman los polibacilos. Aquí tienen, ¿verdad?, la Escherichia coli,
que la tenemos en nuestro tracto digestivo. La salmonela, que causa tanto daño en las latas cuando el alimento está dañado. El vibrio cólera, que produce la enfermedad del cólera. Fíjense la forma que tiene un bacilo con flagelo. Klebsiella pneumoniae. Fíjense aquí esta diferencia entre esta y esta. Son bacilos que causan la neumonía. La Bordetella pertussis. Esta causa la toferina. La Corynebacterium diphtheriae causa la difteria. El Helicobacter pylori, esa la tenemos en el estómago. Causa daño, no crean. Cuando se determina que usted tiene esta bacteria en el área estomacal, hay que mandarle una serie de medicamentos para eliminarla. El Clostridium botulinum, que causa el botulismo. Clostridium tetani, que causa el tétano. Fíjense que ambos son Clostridium, ambos. O sea, el género es Clostridium, pero este causa el botulismo y este causa el tétano. La Neisseria gonorrheae, que es tan común en la juventud, causa la gonorrea. Y aquí tenemos una bacteria, ¿verdad?, en forma de espiral, que es una espiroqueta pálida. Treponema pallidum es el nombre científico, pero se le llama espiroqueta pálida. ¿Por qué? Porque tiene forma de espiral. Aquí tienen ustedes la Escherichia coli, ¿verdad?, dividiéndose por bipartición o fisión binaria. Un ejemplo claro, ¿verdad?, en el que lo que tiene, esta es la original y esta cuando se está dividiendo. Aquí se está dividiendo el citoplasma para originar dos células hijas. Todo lo que hay en esta, que es la original, es pasado, ¿verdad?, a la descendencia, por decir así, para formar las dos células hijas. Aquí tienen nuevamente la Escherichia coli. Se encuentra en casi todas las partes de la Tierra. Algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura y presión. Ya eso lo mencionamos. Algo importante que no se mencionó es lo siguiente. El cuerpo humano está lleno de bacterias. De hecho, se estima que contiene más bacterias que células humanas. La mayoría de las bacterias que se encuentran en el organismo no producen ningún daño. Al contrario, algunas son benéficas o beneficiosas. Aquí tienen ustedes, ¿verdad?, diferentes formas de bacterias. Hay redondeadas que reciben el nombre de cocos. Aquí está, ¿ves? Coco. Que hay dos cocos unidos, diplococo. Aquí tienen cocos en cadena, estreptococo. Cocos en racimo, estafilococo. Estos son cuatro cocos unidos, se llaman sarcina o tétrada, es lo mismo. Y el diplococo, que tiene una cápsula, que es la que causa la neumonía, se los mencioné hace un rato. Aquí tienen ustedes otras formas de bacterias, bacilos, que tienen forma de filamento o de bastón. El bacilo, aquí hay dos bacilos unidos, diplobacilo. Este es bacilo en empalizada, estreptobacilos, o sea, porque son bacilos unidos en cadena. Y otros apéndices, ¿verdad?, que se pueden encontrar en las bacterias, las hifas, el tallo, que hace las veces de flagelo. Aquí tienen, ¿verdad?, ustedes la forma que tiene el vibrio cólera, que es como si fuera una coma, pero tiene un flagelo. Esto tiene forma de bastón, el Corynebacterium. Este tiene forma de hélice, el Helicobacter pylori.
esta que recibe el nombre de sacacorcho, el nombre común. Tenemos aquí filamentos, ¿verdad? En las bacterias y las bacterias que tienen forma de espiral, las espiroquetas. Aquí tienen otros que son los mismos ejemplos, pero bien reídos. Miren qué bellos. El coco, el diplococo encapsulado. Mírenle la cara a ellos dos. Están tristes. ¿Por qué? Porque están encapsulados y no se pueden mover. Aquí tenemos esto en cadena. El estreptococo en cadena. El estafilococo en racimo. Está sacando la lengua. Los bacilos, cocobacilos, bacilo en empalizada. Los espirilos, el vibrión en la forma de coma, filamento, hélice, bastón, sacacorcho, perdón, y espiroqueta. Ok, vamos a ver qué hay dentro de una bacteria que está siendo utilizada por la ingeniería genética para obtener beneficio de ella. Entonces, los plásmidos, observen ustedes, ¿eh? Este es una bacteria. La bacteria tiene su ADN bacteriano, que es este que está aquí, de color beige oscuro, más bien rojizo. Sin embargo, al lado hay unas estructuras redondeadas que reciben el nombre de plásmidos. Entonces, los plásmidos, así mismo como se ven aquí, son independientes del cromosoma bacteriano. Esto es un cromosoma y estos son los plásmidos. Entonces, no son vitales para las células, son vitales en el momento que van a ser utilizados. Son moléculas de material genético que se replican independientemente del cromosoma bacteriano. Esto, ¿verdad? Que están de color verdoso aquí, y este es el cromosoma. El cromosoma bacteriano es ADN que contiene los genes esenciales para la supervivencia de la bacteria. Aquí tienen ustedes otros modelos, ¿verdad? Este que está aquí, esto que está aquí, abajo, se los voy a mostrar ahora. Cómo es utilizado por la ingeniería genética para hacer modificaciones en ciertas, para obtener beneficio de las bacterias. Entonces, ¿qué es un plásmido? Repito, una molécula de ADN extracromosómico, es decir, que está fuera del cromosoma. Es circular, aquí lo pueden ustedes observar. Se replica y transmiten independientes del ADN cromosómico, ya lo mencionamos. Están presentes en bacterias y en algunas ocasiones en otros organismos, como las levaduras. ¿Okay? ¿Cómo se clasifican los plásmidos? De acuerdo con sus factores sexuales, de acuerdo con los factores de resistencia o factores R. Hay plásmidos determinantes de patogenicidad, es decir, que portan genes que codifican la producción de sustancias nocivas para el huésped. En el caso de los factores de resistencia, factores R, codifican la resistencia a antibióticos. Y los factores sexuales codifican para la producción de los pilis sexuales. Otra clasificación de los plásmidos son los factores COL. Producen sustancias antibacterianas similares a los antibióticos. Y los plásmidos degradantes, que codifican enzimas que las bacterias usan para degradar ciertas sustancias, como el tolueno, el alcanfor, los salicilatos, el cromo, etc. Y las bacterias del suelo.
¿Por qué se menciona que los plásmidos son aliados de las bacterias? El ejemplo más común es el de los plásmidos que contienen genes de resistencia a un determinado antibiótico, de manera que el plásmido únicamente supondrá una ventaja en presencia de este antibiótico. La resistencia a los antibióticos se ha encontrado en bacterias patógenas, causantes de enfermedades tales como tifoidea, meningitis, gonorrea y otras. Los plásmidos actúan proporcionando la información necesaria para modificar o destruir el antibiótico para que éste no dañe a la bacteria. La resistencia a los antibióticos hoy en día representa un serio problema de salud pública a nivel mundial. Como podemos ver, entonces, los plásmidos definitivamente son esos compañeros que siempre están con las bacterias para ayudarlas en su entorno. Veamos las aplicaciones de los plásmidos. Los plásmidos tienen aplicación en ingeniería genética, ya se lo había mencionado. A la fecha, se han construido incontables plásmidos artificiales en los laboratorios de biología molecular o de ingeniería genética, llamados vectores, que son fáciles de manipular y a los que se les pueden introducir nuevos genes de nuestro interés. Un ejemplo muy importante es la insulina. Recuerden que la insulina es utilizada por los diabéticos. La insulina, que es empleada para el tratamiento de la diabetes, fue el primer caso de una proteína producida por ingeniería genética, aprobada para su uso en humanos desde 1982. De esta forma, los plásmidos pueden ser auxiliares en el control de enfermedades. Por otro lado, en 1999, investigadores reportaron que un plásmido bacteriano contiene los genes necesarios para degradar el naftaleno, el bifenilo y el tolueno, compuestos que son contaminantes del ambiente. Veamos aquí, ¿verdad?, cómo hace la ingeniería genética para obtener el gen de la cadena de ADN y luego introducirle el gen de su preferencia. Lo pueden ver ustedes aquí. Esta es la hebra de ADN, doble hélice. Está sacando un nucleótido completo. Recuerden que el nucleótido tiene azúcar, grupo fosfato y tiene la base nitrogenada. Entonces sacó esta de aquí y sacó esta otra de acá, o este otro nucleótido. Son dos nucleótidos. Este es uno y este es otro. Que tiene que ver con los pulmones. Y este parece del área cardíaca o del cerebro. Para ver. No, este es de la visión. Entonces, ¿qué hace el genetista, el especialista? Introduce el nucleótido que contiene el gen que ya no está dañado, sino que está sano, lo introduce nuevamente en el ADN y deja la molécula completa. Indudablemente que todo esto, ¿verdad?, lleva un procedimiento específico. Entonces, la ingeniería genética es la manipulación directa de los genes de un organismo usando la biotecnología para modificar los genes, eliminarlos o duplicarlos. En este caso los está eliminando. Otro ejemplo, se los dije que le iba a mostrar un ejemplo, ¿verdad?, en el que había un tipo de beneficio para la bacteria. Aquí tienen ustedes un plásmido. Esto es un plásmido. Vamos a ver qué es la tecnología del ADN recombinante. El plásmido es este que está aquí abajo. Entonces, con tijeras moleculares, que son llamadas así
pero son realmente enzimas de restricción, se corta la hebra de ADN. Y entonces el gen, por ejemplo, de la insulina, se introduce en el área que fue cortada del plásmido. Y luego, ¿verdad? Se une la hebra de insulina, del ADN de la insulina, con la del plásmido. Y aquí tenemos lo que es el plásmido recombinante. ¿Por qué recombinante? Porque tiene, ¿verdad? De dos, tiene más de un ADN, el ADN del plásmido y el ADN de donde se obtuvo la molécula, la hebra de la insulina. Entonces, el ADN recombinante, para leer lo que está aquí, es una molécula que proviene de la unión artificial de dos fragmentos de ADN. Por lo tanto, la tecnología del ADN recombinante es el conjunto de técnicas que permiten aislar un gen de un organismo para su posterior manipulación e inserción con otro organismo diferente. Aquí lo tenemos claramente. El gen de la insulina se introdujo, ¿verdad?, en el plásmido. Esto es el plásmido recombinante. Aquí tienen otro ejemplo, más claro todavía. Este es el plásmido. Se cortaron 3 secciones del plásmido. En esas 3 secciones, ¿verdad?, el plásmido quedó sin, sin una hebra, sin una hebra. Entonces se introduce la hebra de ADN del otro, compuesto que se obtuvo, y aquí tienen el plásmido completo. Plásmido con la molécula de ADN que no es de ella. Entonces, este plásmido, cuando es recortado, recibe el nombre de vector, así como está aquí. El ADN fragmentado, el pedazo de ADN, se introduce en el vector y forma lo que es el ADN recombinante, que es la hebra de ADN, el fragmento de ADN, más el vector. Aquí tienen un ejemplo clásico de ingeniería genética. Observen esta célula, la bacteria, ¿verdad? Tiene 4 plásmidos. Salen por lo menos uno. Se aísla de la bacteria. Entonces, ese plásmido es cortado por enzimas de restricción. Dice, una enzima corta el ADN en sitios específicos. Por eso es que estos plásmidos son ADN. Entonces, la enzima de restricción corta el ADN del plásmido en sitios específicos. Luego, un gen para una proteína obtenido de otra célula se corta con la misma enzima de restricción. Aquí está ese gen. Ese gen se introduce en el plásmido que se ha aislado. El gen es insertado dentro del plásmido, en donde encaja exactamente como una llave con su cerradura. Este es el ADN recombinante. Entonces, esto que está aquí, más esto que está aquí, esto que se ve aquí dentro de la bacteria, que tiene rosado y celeste. Entonces, cuando la bacteria se divide y se duplica, se copia a sí misma y al ADN recombinante. Aquí lo tienen ustedes, ¿verdad? Entonces, el plásmido recombinante se inserta de nueva cuenta dentro de la bacteria. Y por último, el nuevo gen dirige a la bacteria para que elabore un producto proteico nuevo. En este caso, interferón. Bien, hablemos ahora de los virus. ¿Qué son virus? Están en actualidad los virus.
sobre todo el virus del mosaico del tabaco. Ahora lo vamos a ver. Del mosaico del tabaco, no, perdón. El coronavirus, disculpen, COVID-19. En biología, un virus es un agente infeccioso microscópico, acelular, que solo puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos. Los virus infectan a todo tipo de organismos, desde animales, hongos, plantas, hasta bacterias y arqueas. También infectan otros virus. En ese caso reciben el nombre de virófagos. Los virus son demasiado pequeños para poder ser observados con la ayuda de un microscopio óptico, por lo que se dice que son submicroscópicos. Aunque existen excepciones entre los virus nucleocitoplasmáticos de ADN de gran tamaño o virus, tales como el megavirus chilensis, el cual se logra ver a través de la microscopía óptica. Aquí tienen ustedes diferentes formas de virus. Son partículas formadas por ácidos nucleicos rodeados de proteínas, con capacidad para reproducirse a expensas de las células que invaden. El primer virus conocido, el virus del mosaico del tabaco, que se los acabo de mencionar, fue descubierto por Martinus Beijerinck en 1899. Actualmente se han descrito más de 5.000 diferentes virus, si bien algunos autores opinan que podrían existir millones de tipos diferentes. Los virus se hallan en casi todos los ecosistemas de la Tierra y son el tipo de entidad biológica más abundante. El estudio de los virus recibe el nombre de virología, una rama de la microbiología. El virus del SIDA, de la hepatitis B, del ébola, adenovirus, el virus de la influenza y bacteriófagos, que son los virus de las bacterias, fagos, se le llama fagos. Aquí tienen ustedes, ¿verdad?, el especial que nos está acabando. COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había sido detectado en humanos hasta la fecha. Causa una enfermedad respiratoria como la gripe o influenza, con diversos síntomas, tos, fiebre, etc., que en casos graves puede producir una neumonía. Para protegerse, puede lavarse las manos regularmente y evitar tocarse la cara. ¿Cómo se propaga? El nuevo coronavirus se propaga principalmente por contacto directo. 1 metro o 3 pies de distancia es lo que debe haber entre una persona y otra. Con una persona infectada cuando tose o estornuda. Repito, el nuevo coronavirus se propaga principalmente por contacto directo con una persona infectada cuando tose o estornuda o por contacto con sus gotículas respiratorias, que puede ser saliva o secreciones nasales. Aquí lo tienen ustedes, ¿verdad? Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Por eso se llama COVID-19, porque estalló en el 2019. Veamos algunos síntomas del COVID-19. Los más comunes son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores,
congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, tales como hipertensión arterial, problemas cardíacos, diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica. Aquí tienen, ¿verdad?, los síntomas que puede tener una persona que no está grave. Y también le mencionan los síntomas cuando hay gravedad en el problema de la infestación con el coronavirus. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, febrícula, escalofríos. Febrícula nosotros le decimos que se siente afibrado. Tos seca, pérdida del apetito, fatiga, sensación de falta de aire, congestión nasal, dolor de garganta, pérdida o disminución del olfato y del gusto, tos con esputos, dolor en músculos o articulaciones, dolor de cabeza, diarrea, náuseas o vómitos y picor o picazón o erupción en la piel. Cuando la persona está grave, tiene alteración de la conciencia, tiene convulsiones, fiebre alta, tos con sangre, dificultad para respirar totalmente evidente, coloración azulada de los labios y de la piel, de la cara, de los dedos, dolor torácico persistente en el pecho, pulso irregular y poca o nula micción, es decir, que elimina muy poca orina. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones que dan los especialistas para tratar de evitar o prevenir este tipo de enfermedad? Dice, nuevo coronavirus, COVID-19, saber para prevenir. Produce una enfermedad respiratoria leve que solo en algunos casos puede complicarse, principalmente en personas mayores. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es estrecho o por contacto con superficies contaminadas. ¿Qué cuidados debe usted tener? Lavarse las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarse las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar los ambientes, es decir, que haya entrada y salida de aire. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Síntomas: fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, fiebre y dificultad para respirar. Es decir, que si hay fiebre de 38, fiebre y dolor de garganta, fiebre y dificultad para respirar, todas esas tres cosas juntas, si tiene estos síntomas y estuvo en algún país de circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no se automedique y consulte inmediatamente al sistema de salud. Con estos jóvenes he tratado de darles
una información de lo más importante sobre los organismos procariotas. Espero cuando lo vean puedan